Bienvenidos desde el estudio del Dr. Salvatore. Esto es Pronóstico Reservado. Con invitados especiales, el Dr. Kenneth López. Buenas noches, espero que estén todos bien. Y con nosotros, un amigo ya recurrente del podcast, el Dr. Javier Aparicio. Hola a todos. No, pues qué callados. Gracias por la invitación. La verdad que ya días teníamos la invitación aquí, ¿verdad? Valga la redundancia, de venir a tu casa y compartir entre amigos, médicos, temas importantes, ¿verdad? Temas en los cuales podemos ampliar un poquito. Ahora, no sé si escucharon, esto quiero comentarlo rapidito porque es algo que ocurrió hace poco y es el tiroteo de Rotterdam. No sé si han escuchado esto. El caso de los 3 muertos. Sí, que fue un estudiante de medicina, al parecer, ¿verdad? Sí. Sí, justo ocurrió ayer, jueves 28 de septiembre, fue escrita en Países Bajos, Rotterdam. Bueno, la nota básicamente describe lo acontecido en esta noticia, donde un estudiante entró al centro médico de Erasmus, de la Universidad de Erasmus. Era un estudiante, según entiendo, de medicina, ¿no? Sí, era un estudiante de medicina. De 32 años, y entonces, resumiendo, él entró, ingresó al hospital, hizo un tiroteo, parece que hirió a una mujer, a su hijo y a otra tercera persona. Y según entiendo, esta persona ya había tenido en algunas ocasiones denuncias por maltrato animal y otras, pues. Ok, no sé si ustedes... Perdón, Ken. Pues no sé si ustedes han notado esta conducta de los estudiantes de medicina. ¿Será por los niveles de estrés elevados? ¿Será por la carga laboral, la carga académica? Pero casi la mayoría de los estudiantes de medicina tienen algún problema mental, cierto tipo de problema mental. Bueno, deberíamos de catalogar si verdaderamente un problema mental, ¿no? Porque tan solo un factor de estrés o ansiedad que la mayoría de estudiantes de medicina enfrentamos podría ocasionarte ciertos problemas, ¿no? Recordad que también está el factor hereditario, Sí. ¿ok? De que tú puedes ya heredar una enfermedad mental y esto se puede desencadenar por niveles de estrés elevados. Una emoción fuerte también, ya sea por un enojo o por algo que ocurrió también. Pero de pensar en que todos los estudiantes de medicina pudiésemos... No te estoy diciendo todos los estudiantes Sí. de medicina, pero si tú has notado, la mayoría de estudiantes de medicina es donde hay más índices de suicidio, Sí. en donde hay más índices de abuso de sustancias, es donde hay más índices de depresión, ¿ok? Sí, trastornos de comportamiento. Hay algo también de que pasa, y creo de que pasa mucho más también en el área de medicina, y es el síndrome del impostor. No sé si ustedes han escuchado acerca de esto, el síndrome del impostor. Creo de que todos, como estudiantes de medicina, nos ha pasado eso de decir, ¿qué estoy haciendo acá? Sí, Sí, en algún todos los momento. demás lo están haciendo mejor que yo. Sí. Sí, Bueno, de hecho, en algún momento de nuestra vida, o en la carrera, nos vamos enfrentando a situaciones que cada día que vas avanzando más en la carrera te preguntas en realidad la razón por la cual estudiamos medicina Sí. o qué estamos haciendo ahí. O miramos que el compañero que está al lado tiene mejor calidad para poder estudiar, tiene diferentes mecanismos, ¿verdad? Para poder aprender y de repente a nosotros nos va estresando de una u otra manera. Y que el compañero puede hacer mejor en algunas cosas. Sí, yo creo que medicina tiene una alta tasa de mayor incidencia de enfermedades que normalmente en otras carreras no se ven. Creo que es parejo. Lo que pasa es que nosotros quizás tenemos, en el momento de estudio, tenemos una mayor cantidad de desencadenantes, estrés, cansancio, explotación en algún caso. Y esto puede, sin duda alguna, llevar a la persona con problemas mentales o problemas psicológicos a que estos se potencien y terminen en una fatalidad, ya sea para la persona propiamente o bien para otros, pues. La verdad que eso me recuerda esto bastante un caso, ya que estamos hablando de esto, de los casos de hospital.
Y en algún tiempo sonó, no sé si se acuerdan que en el Catarino en algún momento intervino la policía militar. Sí, Sí, claro sí. que sí. Sí. Para ese entonces empezaron a desenmarañar un montón de cosas que supuestamente, porque no me consta, pero eran rumores que nosotros escuchábamos, quizás hasta de los mismos oficiales que de pronto andaban rondando por ahí. Y ellos mismos decían que había redes dentro del hospital de camilleros, de personal de la salud, no diré categorías y médicos, enfermeras, digamos personal de la salud, que de pronto participaba en una red, supuestamente, donde se encargaban de, bueno, eso es lo que decían, que se encargaban de meterle aire al suero, aire a la vía para facilitar la muerte de los pacientes graves y que qué contraste existe que enfrente del hospital hay unas 2, 3 funerarios, y ventas de ataúd y que personas que se lucraban eran las funerarias que estaban al frente. O sea, sonaba bastante esto, ¿verdad? Entonces, en algún momento se escuchó un caso de una enfermera que incluso hay una leyenda urbana de que fue procesada porque se descubrió que ella de pronto hacía esto. Pero fue real, o Sí. sea, Pues eso sonó bastante, no sé si vos lo escuchaste, Sí, Kevin. sí. No te puedo decir que yo vi una noticia, recuerdo que mi mamá quizás la vio. Te soy sincero, en aquel momento no, las noticias no me interesaban tanto, estaba en el pico de mi carrera, de mis estudios, pero sí recuerdo que sonó. Y si sonaba tanto era porque quizás tenía algo de cierto. Ok, y salió en la prensa, salió en las noticias, porque No, yo no recuerdo eso. lo que pasa es que recordar que siempre rumores dentro de los hospitales hay varios, ¿no? Rumores hay varios. Y dentro de esto, lo que comenta Javier acerca de los mismos que tienen sus funerarias afuera, que intervenían y entraban, y que por esa razón los militares habían entrado al hospital, porque tenían algún tipo de comunicación con alguien, un agente externo, con un agente interno del hospital que les permitía entrar y poder provocar la muerte de algún paciente o algo, ¿verdad? Esos fueron rumores que probablemente nadie los escribió, ¿no? Nunca Óyeme, qué fueron loco. Yo, publicados. yo hasta ahorita que ustedes mencionan eso, me doy cuenta. Es que te digo, yo platicaba bastante, yo siempre me daba bastante a platicar con las personas, camilleros, quien fuese, y hacer amistades. Recuerdo que tenía varios conocidos que rotaban de esta institución por ahí, y en más de alguna ocasión yo escuché esto. Sí, de Digamos hecho, que- uno de nuestros compañeros, voy a omitir el nombre, pero supuestamente fue amenazado hasta porque descubrió a uno de estos muchachos queriendo hacerle daño a un paciente, y pues la finalidad de ellos era de una u otra manera vender, ¿verdad? Hacer Muchacho, te recaudo. referís a alguien de la funeraria. Sí, claro, ¿verdad? Ah, Alguien de la funeraria, de los que trabajan en la funeraria, sí, y eso creo, yo te comenté en algún momento de ese caso sí. también, ¿verdad? Y que por esa razón más bien habían intervenido hasta los militares ahí. Y cuántos de nosotros no sufrimos estrés por eso cuando estuvimos en el hospital, pues, ¿verdad? Recuerdo una vez uno de nuestros amigos, de nuestros compañeros, que fue amenazado por uno de los integrantes de estas funerarias, ¿verdad? Entró, en este momento era un estudiante de medicina, y nuestro compañero lo encontró queriéndole hacer daño a uno de nuestros pacientes. Lo amenazó, y lo que no sabía es que el estudiante de medicina, nuestro compañero, su papá era un alto rango militar, ¿verdad? Era una persona de alto rango militar. Solo le llamó al papá, fue más que suficiente para ir a poner las cosas en claro con estos, y pues posteriormente de ahí nacen un montón de situaciones por las cuales ingresaron los militares en su tiempo al Hospital Mario Catarino Rivas. Bueno, entonces, de pronto que estas historias de la verdad que te mencionaba son verdaderas, ¿verdad? O sea, ya hay un caso, ya hay un vínculo. Da bastante concordancia con todas estas historias y pues difícilmente ya podría hacerse un mito. Ya es algo de que es en realidad ya un hecho. Sí, recordemos que esta, quieras o no, es una institución pública. El Hospital Mario Catarino Rivas es una institución pública. Cualquier ente de investigación es una institución pública también. Y en aquel momento, estos hallazgos todos estos hallazgos que se encontraron en ese momento pertenecían a otro tipo de gobierno, un gobierno un poco más
controlador con las noticias y todo esto. Sí. Que de pronto no convenía que esto saliera a la luz, pero nosotros que estábamos ahí escuchábamos esto, pues esto es una realidad. Yo mencionaba el caso de que sonó de esta enfermedad, que pudo haber sido noticia o no, pudo haber sido real o no, pero sonó bastante. Pero también en esa red pudieron haber médicos, pudieron haber habido camilleros, pudieron haber habido un montón de cosas que al final no sabemos qué sucede, qué puedo hacer, pero una red grande. Entonces, vinculando esto con esto que hablamos de las enfermedades psiquiátricas, ¿qué salud mental puede tener quizás una persona que se dedica a ver la peor parte de la vida humana, la muerte, y quizás la muerte violenta? O sea, las personas que hacen... Desafortunadamente uno de médico mira los dos extremos de la vida, desde el milagro del nacer hasta el gran infortunio de morir, La muerte. ¿verdad? Y uno lo mira, uno no mira a un paciente morir de manera en paz, uno mira a un paciente morir de una manera trágica. Sí. ¿Ok? Sí, por esa razón creo que también los estudiantes de medicina, a medida que vamos avanzando y que nos vamos involucrando más, que nos vamos acercando más a toda esta situación, creo que el primer contacto que tenemos con esta situación en donde vemos a los pacientes, en especial a los niños, yo no sé si a ustedes les pasó, pero yo las primeras veces que inicié en pediatría probablemente llegaba a mi casa más estresado que nunca, más preocupado, más cargado, ver cómo los niños fallecían, en ocasiones por situaciones que se salían de nuestro alcance, ¿no? Para hacerlo. Que yo creo que cada quien tiene su nivel de resiliencia también, y cada quien tiene su nivel de... Yo me considero una persona bien empática y esto definitivamente me afectaba, pero yo podía ver otras personas que quizás el periodo de resolución de este tipo de situaciones era más rápido, ¿ok? Bueno, qué lástima, qué pesar, hicimos todo lo que pudimos y avanzaban, pues. Al final, si te detenías a pensar mucho también, ¿cómo ibas a poder trabajar con todo lo demás? Sí, pero aquí la gran pregunta es, ¿qué es lo que hace de que un estudiante, que sabe de que su misión es salvaguardar la vida de alguien más que está vulnerable, qué es lo que lo hace hacer estas atrocidades? Lo que pasa es que hay factores que te exponen de una u otra manera, que es lo que hablábamos. Pues si ya tenías una patología base, un antecedente heredofamiliar por ahí, que solo estaba ocupando un detonante, el detonante es... Ok, pero ¿qué lo desencadena? ¿Lo desencadenará el estrés acumulado? ¿Lo desencadenará la presión social de ser un buen médico, un buen estudiante? Sí, yo creo que tiene mucho, es que tiene todo que ver, pues todo te lleva una cosa te lleva a la otra, ¿no? Ok. Bueno, entonces aquí vemos 3 ex estudiantes de medicina y aún estudiamos. Brian, ¿en algún momento experimentaste frustración, depresión, tristeza, miedo en el internado o en la carrera? Yo experimenté frustración, no podría decir depresión, pero sí un nivel elevado de estrés, el cual me llevaba a sentirme con ese grado de ese síndrome del impostor, ¿verdad? En el cual yo pensaba, ¿qué estoy haciendo yo acá? Si alguien más lo puede hacer mejor que yo, ¿ok? Pero vaya, sentirme tan mal para decir, la única manera de salir de esto es suicidarme, nunca. O decir la única manera como poder controlar toda esta ira es matar a alguien, nunca, ¿ok? No me pasó a mí, pero no sé si todo esto, bueno, ahorita que estábamos hablando de todo esto, me recordé de un caso, yo creo de que ustedes se van a acordar de este caso también, fue un estudiante de medicina, ex estudiante de medicina también, que fue muy allegado a nosotros, un muchacho que pues desafortunadamente... él dejó de estudiar, ¿okay? Él solo llegó hasta 4º año de medicina y de ahí en adelante él le mentía a sus padres, le decía de que todavía seguía estudiando y al final pues llegó el momento en el que él le dijo a su mamá de que se iba a graduar y no era así, era totalmente lo opuesto, no se iba a graduar, pero la mamá estaba bien feliz, la mamá estaba tan emocionada que hasta contrató a una muchacha que le arreglara el pelo. Y pues este muchacho sintió esa presión de ya no seguir con esta mentira, que la única resolución que él tuvo fue desdichar a su madre, Sí. asesinar a su madre.
No sé si ustedes se recuerdan de El esto. parricidio que cometió. Este compañero desde ya tenía cierto comportamiento, ¿no? Nosotros veníamos observando ciertos comportamientos atípicos, ¿verdad? Conductuales en él. Eh, Creo que fue en el 2020 que ocurrió esto, ¿verdad? Inicios del 2020, en donde quien encontró a la mamá de él fue el esposo, ¿no? De la señora, quien anduvo preguntando por ella y él mismo fue el que se encargó de decir que habían recibido llamadas que le habían secuestrado a la señora. Posteriormente él se fue. Como a los días encontraron a un muchacho que intentaba suicidarse del puente de Chamelecón, tirarse, y unos pastores fueron quienes lo encontraron, comenzaron a hablar con él, lo hicieron recapacitar, pero ahí es donde él, su sentimiento de culpabilidad de lo que había hecho, lo estaba llevando a querer suicidarse, ¿no? Ya había un factor ahí. Sí, si mal no recuerdo, continuando la historia, él mismo indicó donde había enterrado el cuerpo, porque estaba enterrado. Bueno, creo que más bien las noticias relataron que el esposo de la señora fue quien la encontró porque miró que había tierra en su patio y él comenzó porque Que había había dejado tierra, la pala, había sí, dejado que la pala había ahí. una tierra recién desenterrada, o sea, que estaba el bultito de la Sí. tierra. Sí, entonces él se encargó porque él confrontó a su hijo, le dijo que le dijera la verdad, pues el hijo lo que hizo fue desaparecer, ¿verdad? Este muchacho lo que hizo fue desaparecer y pues al ver esto, pues el padre se asustó, ¿ok? Y empezó a buscar a su esposa de otra manera y pues cuando vio esta arena, pues él pensó lo peor, esta tierra, ¿ok? Y al desenterrar esta tierra, pues encontró el cuerpo de su esposa ya fallecida y con varias lesiones en su cabeza que indicaban de que hubo una agresión anterior a la muerte de ella. Sí. Lo extraño es cómo este muchacho se había detenido en realidad en avanzar en la carrera. Porque en el caso de él se detuvo en el 2014 y esta Sí, porque situación paró. es bien misterioso porque él incluso en las noticias dicen de que él tenía un índice de 98. Sí, académico, un índice académico. Un índice académico de 98. ¿Cómo alguien que va tan bien en una carrera decide salirse? ¿Sería por el mismo estrés social y académico de seguir en una carrera así? Sí, en algún momento dado nosotros experimentamos también esa parte en donde eh, eh, enfrentamos situaciones de estrés no solamente por la parte hospitalaria que tenemos, sino también por una parte familiar. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos problemas económicos para seguir avanzando? ¿Entendés? Entonces esos problemas económicos que también de una u otra manera influyen para que vos querrás seguir avanzando, ¿no? Para no querer decepcionar a aquella persona que te está apoyando, tu familia que te está apoyando para seguir estudiando, pero te genera de alguna u otra forma un estrés o una ansiedad, ¿no? Creo que los tres experimentamos esa situación. Sí, yo creo que todos en algún momento íbamos a experimentar eso en la carrera. Yo recuerdo que esta persona tenía un cierto déficit en el habla, ¿verdad? Un trastorno del habla bastante Marcado. marcado. En algún momento escuché que debido a esto él había llegado a sufrir bastante bullying en algún momento. Y esto es una pregunta bien frecuente. Si esta persona hubiese salido libre y hubiera podido Ejercer. quizás ejercer o bien haber evitado la justicia o haber evitado el cargo de conciencia por el acto que cometió, viene la pregunta frecuente, ¿y el asesino nace o se hace? Él, debido a sus problemas de base que ya tenía del habla, marcaban una tendencia psiquiátrica ya para que él fuese un asesino en el futuro, o fue las experiencias y la vida, el bullying, que lo llevó a esto. O sea, es bien difícil poder determinarlo, decir el asesino nace o se hace. Muchas veces, si vos ves series de Netflix, vos ves documentales de Netflix, hay uno que es bien interesante, se llama The Night Stalker, el acechador de noche, el acosador de noche, que narran que esta persona era totalmente atea, no creía en ningún tipo de deidad buena, sino que solo creía y adoraba al demonio en en ese caso. Pero cuando empezaron a investigar todo lo que él había hecho después de múltiples
abusos infantiles, asesinatos y varias cosas y solo acechaba de noche. En el último capítulo te dicen, él era de niño. Tenía un padre abusador, tenía un padre que para castigarlo de noche lo llevaba y lo amarraba a una lápida en el cementerio durante toda la noche. Y él gritaba durante toda la noche que Ok. alguien lo salvara. Vaya, pero ese es el caso de él, que él tuvo una vida trágica. Pero vaya, en el caso de nuestro compañero, que su madre incluso se miraba afectiva, comprensiva. Su padre también, al parecer, era un padre presente en la vida de este muchacho. ¿Cómo alguien, ok, toma la decisión de acabar con la vida de su madre de esa manera? Es que, Pero es que otra vez volvemos a lo mismo, pues, ¿verdad? Caer en aquellas cosas que involucran que vos tengas un comportamiento o llevas a tener un comportamiento que te puede a accionar o a reaccionar de alguna manera para afectar a otra persona. Las personas que sufren de estrés postraumático, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que han experimentado una situación que les lleva a un miedo o una alteración social ahí de alguien que te esté ocasionando un daño, en este caso este muchacho con su bullying, que lo lleva a actuar de esa manera. ¿Y en claro, contra de quién? De la persona que más cercana tiene, pues. claro. Y sinceramente es que no tenemos ningún precedente de lo que le pasó, aconteció a él antes o Previo. después. O bien por qué se detuvo. O sea, hay tantas cosas que pudiesen darnos un poco más de información acerca del por qué, pero es que desconociendo en este caso el precedente es tan importante es suponer. Es suponer. Em, De hecho, se queda como una hipótesis, ¿no? se Porque él queda como... no pasó, de hecho, pasó al hospital psiquiátrico. No sé si en este momento qué pasará con él, qué habrá sucedido Sí. con él, pero él no fue sentenciado para cumplir Actualmente años está en el Mario ¿verdad? Mendoza. Me Está en el imagino Mario Mendoza. que una vez dictaminando si de verdad está clínicamente con algún Comprobado. problema mental, pues me imagino que se queda allí o en el Hospital Santa Rosita. ¿Verdad? No sé por cuánto tiempo, desconozco yo cuánto tiempo, pero sí es trágica esta historia, la verdad, porque envuelve todo esto, otra vez que estamos hablando, ¿verdad? El estrés que vive el estudiante de medicina, no solo el estrés académico, el estrés social, Sí. ¿verdad? El estrés social de ser el mejor estudiante. Y no solo afuera, sino que también en su familia, que Sí. la familia espera de que como tú estás estudiando medicina, seas el mejor estudiando medicina. No, y de poder encajar en una sociedad que te exige que porque sos un estudiante de medicina, deberías de ser siempre el mejor. ¿Cuántos de nosotros no sufrimos ese estrés porque alguien llegó al hospital en horas de la noche porque su familiar ha estado enfermo todo el día y llega en horas de la noche para que vos le resolvás la problemática que él ha venido teniendo desde la mañana? Y te Sí, quieren exigir para que vos resolvás ese dicho problema. Te tratan de todo, te maltratan, te dicen palabras soeces, ¿verdad? O qué sé yo, que te así pueden es. llevar a que vos tengas hasta actitud. De hecho, muchos de nosotros como médicos durante la carrera vamos cambiando nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de tratar al paciente, ¿verdad? Siempre nos echan la culpa de que muchos estudiantes de medicina aquí o mucho médico es pedante, pero no saben todo lo que ha involucrado atrás de ese médico, ¿no? Todo lo Así que hay atrás de es. él. Y Sí. recordemos que todos también tenemos también diferentes aptitudes. Yo creo que en un buen promedio todos los estudiantes de medicina, todos los médicos tenemos la facilidad de hablar. Creo que 8 años se nos hacen fáciles para poder desenvolvernos, pero hay otra gente que puede llegar a ser brillante, la más inteligente, pero nunca tuvo la facilidad para hablar con las personas. O sea, somos seres humanos con defectos, con aptitudes, con buenas cualidades y demás. Ahondando un poquito más en eso también, también en la carrera nosotros como estudiantes sufrimos mucha presión. Vaya, ¿quién de nosotros no tiene o no recuerda un caso particular de un docente en particular que supuso un reto, no solo a nivel Sí. académico, sino psicológico? O sea, Sí, que de venir y decir, no, es que ya no quiero, o sea, ya no quiero, ¿no? O sea, no voy a poder ser como él, no voy a poder ser como él quiere que sea, no voy a poder rendir. Siguiendo con esto, yo recuerdo que yo tenía una clase, y este es un caso también pues, cercano a nosotros, de una clase que llevábamos ahí por cuarto año, que
involucraba cierta parte de la medicina, no quiero decir el nombre de la clase ni nada de esto, pero que era del área mental. Y era un especialista o era una persona que se dedicaba al área mental, psicólogo, psiquiatra, como ustedes quieran, que y hacía bullying a los estudiantes. Y que en su momento nos parecía gracioso cuando lo hacía en la clase, ¿no? En su momento pudo parecer gracioso las primeras veces. Pero para el que no sufría el bullying. No obstante, luego de la repetición y bastante fuerte, es cuando te das cuenta, ok, esto ya es personal, esto ya es querer destruir a una persona. Y luego nosotros salimos de ahí. Esta persona se llevó el peor concepto de esta persona. Yo creo que yo me llevé un concepto algo reservado, a pesar de que él era muy ameno, esta persona, con nosotros. Le guardé cierto aprecio, incluso porque enseñaba bien. Pero luego vino el siguiente elegido para sufrir el bullying. Ya fue mujer la siguiente persona. Llegué a escuchar comentarios bastante severos que incluso pues, vos no merecías haber nacido. Vos no tenías que haber nacido. Ojalá te hubieran abortado enfrente de todos los compañeros. Sí. ¿Bajo qué razón? Sí. O sea, sí sufrimos. Sí hay desencadenantes incluso en los docentes. Sí. Vaya, ¿qué lleva un docente a tratar así de mal a un estudiante? Es porque él también viene con un historial que cuando él era estudiante lo trataron así de mal o peor, ¿verdad? ¿Y por qué él tuvo que sufrir esto también en la carrera de medicina? Entonces hay una gran paradoja aquí, ¿verdad? ¿Por qué el docente, siendo médico, siendo especialista, trata muy mal al estudiante? Tal vez para animar al estudiante a que se salga de la carrera. Sí, de una u otra forma también te miran como competencia en algún momento dado, ¿verdad? Durante la carrera. Y qué lástima que ocurra esta situación porque debería de romperse esos paradigmas, ¿no? De que si a mí me trataron mal, te voy a tratar mal. Si a mí me trataron así, te voy a tratar así. De esos casos así tenemos varios. Médicos que en algún momento dado, yo recuerdo un especialista que pasar visita con él era bastante estresante. Tenías que saberte cada paciente, pero completito todo, su historia clínica desde que ingresó hasta los días que llevaba. Y hay pacientes que pueden permanecer 15, 20 días hospitalizados. Y él te decía, a ver, recordame cómo está el hemograma del día 12. Y vos te lo tenías que saber, en qué cabeza cabe, ¿no? Y si no lo hacías, era una persona que nunca te miraba a los ojos porque decía que nosotros no nos merecíamos que él nos volteara a ver a los ojos. Él volteaba a ver para otro lado, pero menos te daba la cara. Sí. Y en algún momento dado, recuerdo que le dijo a una compañera, repetí después de mí, no sirvo como médico, no debería estar acá, debería estar en un puesto, sin denigrar otra profesión, ¿no? O un trabajo en sí, debería ser un vendedor de tal negocio, debería estar en otro lado. Y que vos lo repitas enfrente de tus compañeros, decirle a tus compañeros, yo no sirvo, compañeros, para hacer esto. Entonces, ¿cuánto trauma te puede provocar esta situación, no? Así es. Y el estrés y la desconfianza que creas en ti mismo. Y es donde viene lo que decimos, ¿verdad? El síndrome del impostor y decir, yo no sirvo para esto. O sea, empezás a retroalimentar estas ideas que ya tenías, ¿ok? Y empezás a retroalimentar no solo estas ideas, también tu ansiedad, tu depresión, tu trastorno mental que ya tenías y se está desencadenando poquito a poquito. ¿Qué tal si a este muchacho de Rotterdam le pasó lo mismo? ¿Okay? Sí. ¿Qué tal si él sufría de bullying, sufría de acoso de parte de sus docentes? ¿Qué tal si en la casa también lo presionaban para que de alguna manera él fuera mejor de lo que era anteriormente? Entonces, desafortunadamente a nosotros nos miran no como el ser humano que se está... desarrollando. Se está desarrollando para ejercer un servicio. No, nos miran, en la sociedad nos miran como alguien que debería estar aquí porque es el mejor. ¿Okay? Y no es así. ¿Okay? Sí. Incluso uno de médico tiene la opción de errar. O sea, uno de médico puede errar. Y es más, el paciente debe saber esto también, de que el médico no siempre va a tener la razón. ¿Okay? Es más, yo le digo a mis pacientes, mire, todo lo que yo le dije, usted no me crea al 100%. Si usted quiere, busque una segunda opinión. Yo no me voy a enojar al respecto, porque yo sé de que en algún momento yo, como ser humano, yo me puedo equivocar. Y más como profesional, porque no lo sé todo. Sí. ¿Ok? Sí, por eso se llama una impresión diagnóstica, ¿no? La que damos, en donde nosotros damos nuestra opinión en base a lo que está sucediendo en ese momento.
Así lo que es. está sucediendo, que como vos decís, bien nos podemos equivocar. El médico tiende a equivocarse muchas veces. Sí. No siempre tenemos la razón en todo. Ok, pero existe esa presión, ¿verdad, Kenneth? Sí, claro. De que el médico no debe equivocarse. Sí. Y todas estas especialidades, todos estos médicos especialistas, creen de que su rol principal en la sociedad es nunca equivocarse. Y cuando están equivocados, ellos sostienen que no están equivocados. Por ese temor, ¿verdad? A qué pasa si yo digo que estoy equivocado. ¿Van a creer que soy menos que cualquier otro colega que han visto? Sí. Yo creo que también como nosotros generamos confianza, tenemos que generar esa confianza en el médico, en el paciente, perdón, cuando está en nuestro consultorio, cuando tenemos una persona frente a nosotros, nosotros tenemos que hablar con esa seguridad de que lo que le estamos diciendo es lo correcto, de que el tratamiento que estamos indicando es el correcto. Pero cuando ya nos toca de repente derivar este paciente hacia otro médico, donde muchas veces nosotros no tenemos la ética profesional para poder hablar y de repente alguien salió diciendo, no, lo que le dijo ese doctor es mentira. Y desde ahí marcaste un precedente también para este paciente que pueda continuar con su visita normal con nosotros mismos, ¿no? Sí, así es. Pienso Sí. que muchos de nosotros, como en nuestra carrera, decidimos estudiar, unos porque en realidad desde pequeños nos apasionaba y queríamos ser médicos, otros porque la misma sociedad nos lleva a querer estudiar la carrera porque te da un estatus de una u otra manera social, otros por obligados de los padres debido a que ya son médicos y también quieren seguir en esta misma cadena, ¿no? Pero de una u otra manera nos marca esa decisión, a tomar esa decisión y que nos puede llevar a un futuro, a afectar nuestra vida y no solamente a la de nosotros, sino también a la de las personas que nos rodean y en este caso en especial el paciente. El otro día, bueno, ahorita estoy revisando una estadística del Sevier, de un estudio del Sevier, que dice que en un estudio realizado en el 2018 para estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México demostró que al menos 1 de cada 10 estudiantes que pasó por la carrera hizo un intento de suicidio. 1 de cada 10. 1 de cada 10. Yo recientemente, bueno, yo tengo varias amistades. Tengo una amiga que es de Irán. Ella es cardióloga. Ella, cuando mencionó su paso por la especialidad, ella dijo, yo voy a regresar ahí y los voy a matar a todos. Refiriéndose a sus especialistas. Okay. A los especialistas, a sus maestros. Yo, o sea, ¿cómo puedes decir eso? Es algo bien, bien serio. No, es que yo voy a ir y los voy a matar a todos. Y se mira una persona bien normal, una mujer. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esta persona toma un arma y cumple lo que dice? Sí. ¿Cuánto tiempo lo ha meditado? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo viene pensándolo? ¿Qué fue lo que pasó con el estudiante de Rotterdam? Okay, que él ya llevaba con este sentimiento de querer hacer esto y él lo más seguro es que lo planeó. O sea, él tuvo el tiempo de ir a comprar las armas, de saber cómo hacerlo, de dónde ir después, porque primero empezó en la universidad y luego se terminó trasladando a un hospital, en donde pues desgraciadamente mató a una señora y a su hija, al parecer. Sí, su hija murió después de la misma... De la misma herida, 14 años. Sí. Tenía la niña, 39 años ella. Sí, la mamá. Ajá. Sí. Sí, o sea, esto definitivamente ocurre. Yo creo que todos quedamos con ese sentimiento de... Todos en algún momento cuando nos dicen algo es que como quisiera... Bueno, no pensás en algo tan fatal, ¿verdad? Pero como quisiera, como al menos pegarle un trompón a alguien. Yo creo que todos lo pensaban en algún momento, que me está faltando respeto, que me está gritando. Que sí, quizás cometí un error, pero no es la manera de decírmelo. Sí. Entonces, cuando eso se vuelve un abuso repetitivo, yo creo que... Todos lo sufrimos de alguna u otra manera, ¿no? Todos lo sufrimos. El que un catedrático te haga sentir mal, a veces buscando, como Brian comentó al inicio, que vos seas mejor en lo que estás haciendo. Pero tal vez la manera en que te está enseñando, la manera en que te está llevando a que vos des lo mejor de vos, no es la forma correcta. En mi caso en especial, recuerdo un especialista muy querido, ¿verdad? En la carrera, que en algún momento dado me confrontó tanto que me hacía sentir mal, que para mí ir a la clase ya me era incómodo. El maestro. Sí, correcto, ¿verdad? Entonces ya me era incómodo porque me hacía una exigencia. La manera en que te hablaba vos, recuerdo, no era la manera en que me hablaba a mí. Sí. Y yo nunca,
yo sé algo que tengo, que soy bastante seguro en muchas cosas. Pero él provocaba temor en mí. O sea, yo lo miraba y a mí me daba miedo a veces llegar a clases. Sí. A mí me generaba estrés. Yo no dormía bien. Te comentaba a vos, no sé cómo agradarlo para que pudiese Sí. sentirme yo mejor. Llegábamos al hospital y yo podía haber estudiado y haber contestado bien y decía, pero por lo que dijo ahorita no va a remediar tal cosa. Pero por lo que dijo ahorita. Sí. Y tal vez durante nuestra carrera nos dejan trabajo siempre que nosotros nos sirven de una u otra manera en cada clase, ¿no? Y me recuerdo que presentamos una historia clínica donde fui felicitado por otro catedrático por esa historia clínica, porque fue bien montada. En cambio, con el doctor acá, Con el para él la maestro. historia no fue una buena historia clínica. Sí. A pesar de todo, cuando ya terminó todo el periodo, yo pasé la clase, ¿verdad? Y él se acercó a mí a decirme, Kenneth, para mí fue un placer haber estado con usted. Sí. Le agradezco por todo lo que hizo en la clase. Cuando él me dijo esto, yo te lo compartí a vos. Por dentro me quedé, ¿pero qué me está diciendo? Si durante todo el tiempo, las 6 semanas que estuve con él, fue para mí un estrés. Sí. O sea, y en algún momento dado te lleva a pensar, como dice Javier, el querer tener acciones de ser agresivo con esta persona, de querer reclamar, de no hacerlo porque sabes que también tenés tu parte, tus valores que no te permiten Sí. poder accionar de esa forma. Yo llegué a esto en Tegucigalpa. Yo estuve estudiando morfológicas en Tegucigalpa. Y recuerdo que en neuroanatomía yo me pulí, porque era la que encontraba más abstracta. Y estudié bastante. Estaba en otro lugar, lejos de mi casa, lejos de mis compañeros, con gente desconocida. Entonces me dedicaba a estudiar. Recuerdo que esta persona que nos daba la clase era una supuesta eminencia en neurocirugía. Allá nos dio la clase de neuroanatomía cuando quiso, una por semana si acaso. Y al final los exámenes terribles. Yo voy y después de estar esperando como 8 horas a que dé la revisión de exámenes, se le ocurrió llegar más o menos a las 10 de la noche a darnos revisión de examen. A las 10 de la noche nos pidió que esperáramos y el que se fuera no iba a tener revisión. Y en algunos casos ya existía el rumor que el que se iba porque no quería esperar se quedaba. Y no le daban revisión nuevamente. Pues me quedé, fui el último. Entré a revisión y habían 2 compañeros que eran los coordinadores, recuerdo que eran novios. Y entro a clase y me dijo, ¿fuiste la mejor nota? Me dice, desde que llegué. Ah, qué bien. Entonces tomo mi examen y veo que saqué, o sea, no tenía, yo me dediqué a estudiar todo el tiempo que él no dio clase, yo me dediqué a estudiar. Saqué 95 en neuroanatomía. Y él me dijo, ningún estudiante me ha sacado esa nota a mí, me dice. Si querés, mira, decí que te fue bien, 79. O sea, ahí mismo, 79. Y yo, obviamente, doctor, disculpe, o sea, ¿cómo me va a bajar esto? Es que nadie me saca esta nota. Nadie me saca esta nota, 79. Yo me empecé a exaltar un poco. Mire, usted no me puede estar haciendo esto. Él se paró, le golpeó la mesa, se paró y dijo, ¿y qué vas a hacer? Tocame un pelo, me dice, se van a quedar todos tus compañeros aquí, nadie va a saber lo que pasó. Y vas a repetir la clase y la vas a llevar otra vez conmigo. Quizás no sabía que era de Tegucigalpa. Mis compañeros, no, por favor, no hagas nada, porque yo ya estaba, en algún momento era algo colérico. Y yo ya estaba que me iba sobre él. Pero bueno, ¿qué hice? Me callé, respiré afuera, regresé, firmé mi nota y me fui. 11:30 de la noche. 11:30 de la noche, después de haber esperado como 9 horas y media para poder tener mi nota injusta. O sea, ¿qué más podemos hacer? Como digo, sí sufrimos. Te marca un precedente. Marca un precedente bastante. Perfecto, ahora vamos con emergencia, historias del Catarino. En este caso, pues, creo que tú, Javier, tienes un relato que contar. Sí, bueno, yo creo que todos vivimos esto. Estaba estudiando, quizás yo estaba entrando a internado, ustedes estaban saliendo. Y recuerdo bien que en cierta ocasión yo estaba de turno en medicina interna. Entonces,
En ese momento, bueno, en el Hospital Mario Catarino Rivas, el cuarto piso era en aquel momento, no sé ahora, para medicina de hombres totalmente. Y el tercero era mujeres, así era, ¿va? Sí. Bueno, entonces en el cuarto piso estaban todos los hombres. Pues de la nada empieza a sonar una noticia ahí de que se fugó un paciente. Y para nosotros, pues eso era más que normal. Si una persona se fugaba, era normal. Al día siguiente, en el reporte de pacientes salía cabal, paciente fugado, ala psiquiátrica, cuarto piso, medicina de hombres. Pero habían varias historias algo raras de que algunas personas, no todas las que estaban despiertas, habían escuchado como a las 2 de la mañana un grito que se alejaba. ¡Ah! ¿De que caída? se quedaba. Pues no sé. Nadie en ese momento imaginaba nada de eso. Pero iban pasando los días y cada vez que pasabas por la morgue había un olor un poquito más fuerte y más peculiar que lo de que normalmente había. Y no solo en la morgue, también justamente en el pasillo De de laboratorio. En el Ok, pasillo sí. de laboratorio, en el pasillo de banco de sangre. Olía como a rata muerta, podrida. Ajá, El pero pasillo que muy te- concentrado. Y Que Sí. te llevaba hasta la cafetería también. ajá, llegaba hasta la cafetería. Llegamos un día todos, yo creo que, bueno, no sé si ustedes ya estaban ahí, pero llegamos un día, estaba la policía, estaban los carros de la morgue judicial y todo, porque resulta que el paciente que se había fugado, el paciente psiquiátrico, se le ocurrió fugarse del hospital por el ascensor, pero no de paciente, sino por el ascensor de servicio, Sí. que era un ascensor que estaba malo y que cuando funcionaba para subir la comida a los pacientes. Sí, así es. El paciente abrió las rejas ¿Y se tiró? y se tiró o quizás quiso agarrar el lazo. cable, el lazo para ir bajando por ahí, pero se cayó. Y el grito que había escuchado la gente era la caída de él hacia abajo. Por Ok, el pero ascensor. lo más curioso de todo esto es que nadie supo de esto hasta cuando empezaron a buscar de dónde venía El este manejo, hedor. la fetidez. Sí, Aún así recuerdo, y esto ya es otra cosa. Pero aún así recuerdo que hay gente que decía que continuamente, hasta que se descubrió que eso había pasado, siempre la misma Escuchaban gente el grito. escuchaba a la misma hora el mismo grito ahogado de cuando él iba cayendo. Y eso lo escuché de varios pacientes yo en ese piso. Al final todos hicimos como una asociación y dijimos, vaya, tal vez. No lo puedo decir que es un azor o algo de esto, pero sí es una emergencia que sucedió. sí. Yo recuerdo que, bueno, yo estaba en internado. ¿Ok? Ya eran para mis últimos días de internado cuando pasó eso. Y recuerdo que justamente uno de esos días yo fui a traer unas muestras, bueno, unos resultados al laboratorio. Y incluso las técnicos del laboratorio ya no soportaban el hedor, ¿ok? Y se estaban quejando porque uno incluso no paraba de vomitar. Del hedor no podían comer porque desafortunadamente los técnicos ahí comían también, ¿ok? Tenían su salita, no sé si se acuerdan de que tenían una salita, Sí. Sí, no podían comer igual. porque el hedor estaba tan impregnado en el lugar este de que se sentía de que la cosa que estaba muerta ahí estaba ahí en ese lugar. Entonces yo recuerdo de que incluso yo dije, bueno, si es una rata, si es un ratón, ¿por qué no han ido a buscar esto y sacarlo y limpiar donde estaba y ya terminó el asunto? Pues resulta de que no era tan fácil, lo anduvieron buscando y no encontraban de dónde venía el hedor. Hasta que a alguien se le ocurrió, ¿verdad?, abrir la escotilla esta de donde estaba El ascensor de ascensor y se dieron cuenta de la... De la magnitud de lo que está ocurriendo. Exacto, y Sí, de esto que ya estaba... Un cadáver de 2 semanas Estaba en descomposición. en ese calor. Sí. O sea, era una cuestión, o sea, es una escena bien tétrica. ¿Te imaginas ser tú el que descubre eso y encuentra un cuerpo en estado de descomposición lleno de gusanos? Y que a pesar de que estamos acostumbrados a ver cierto tipo de, pero no, nada se compara con eso. Sí. Claro. Recuerdo también de que antes de que nosotros fuéramos internos, yo creo que estábamos en cuarto año nosotros, se escuchó también de otra muchacha que ella se tiró, pero se tiró de las ventanas.
¿ok? Y que cayó justamente en el Por encima del pasillo. del la pasillo escalera. del lobby. Sí. Sí. Y que esta muchacha pues también desafortunadamente murió y esa fue la razón por la que pusieron rejas en todas las ventanas luego. Sí. Antes de eso ya había ocurrido una de un hombre también que se había tirado, era paciente psiquiátrico. Psiquiátrico. Yo siempre dije, ¿por qué razón los pasillos psiquiátricos no, o sea, o no están cerrados porque no tienen rejas? Se tiró, pero ese sí quedó vivo. Sí. Sí. Ese sí quedó vivo. Y de pasar de la emergencia de psiquiatría, de la sala de psiquiatría, pasó a cirugía. O sea, a Sí. la sala de cirugía y le fue peor, porque si quería irse del hospital, le fue peor. Pero fue también, o sea, esta O sea, muchacha que comenta Brian también era una paciente psiquiátrica, ¿verdad? Sí. Paciente psiquiátrica. Sí, y yo recuerdo que yo escuché de que ella cayó de cabeza y que cuando cayó, pues desafortunadamente la cabeza sí, es que esa es una de las hizo añicos. características, bueno, incluso para medicina forense, es una de las características principales del suicida. El suicida por lo general no cae de pie, el suicida cae de cabeza porque la intención es morir. Entonces cuando se tiran en abandono de todo lo que constituye su humanidad. Y cuando caen de cabeza. Esa es la principal característica de la persona que se suicida al caer. Sí. Se duda de cuando hay un homicidio o cuando hay una muerte de una persona que supuestamente se sucedió y se suicidó y cayó con pecho De espaldas, abajo o de espaldas. sí. Pero la persona que cae de cabeza, suicidio. Eso es porque caen como proyectil de una vez en abandono de todas sus facultades humanas, pues. Es un poco jocosa la historia anterior de la persona que quedó viva, pero bueno, quizás en algún momento se arrepintió y por eso quedó vivo. Me imagino que después murió porque después de un trauma de 4 pisos, o sea, no creo que Sí, alguien un buen golpe. tenga la suerte y la fortuna de sobrevivirlo, pero sí recuerdo que al menos sus 2 piernas se fracturó con otras costillas y no sé si la columna. Sí. Y en el hospital tienden a pasar un montón de cosas, ¿no? Historias de pacientes que se han querido causar daño y terminan haciéndolo. Eso es común casi en el hospital Mario Sí. Catarino Rivas. Ahorita que estamos comentando todo esto, recuerdo que en la sala de cirugía había un señor que el señor también ya pues ya estaba ya para ser trasladado al área psiquiátrica. Era un señor como de 61 años. Él, no recuerdo por qué lo hayan operado, estaba con su sonda Foley, ¿ok? Y a él lo tenían amarrado de manos y pies, ¿ok? Pero yo no sabía por qué. Si el señor se miraba, uno hablaba con él y él se miraba totalmente cuerdo, ¿ok? Pero de la nada, no sé cómo este señor se desató y cuando se desató enfrente de un compañero de nosotros, le dijo, ¿quieres ver algo? ¿Quieres ver algo? Y agarró la sonda y él se la jaló. Se la jaló, ¿ok? Y ustedes saben No. El la trauma magnitud de esto. que puede causar. Y que empezó a salir la chorrera de sangre de su miembro, ¿ok? Y que era algo imparable y que este señor, pues, Trauma muret. sí, que tuvieron que intervenir de manera, una emergencia. Quirúrgica. Ya era una emergencia y lo tuvieron que bajar otra vez a emergencia porque ya había un trauma. No, Porque él solo se quitó de la sonda. Sí. Recuerdo estar en la sala de neurología y pasaban visitas con uno de los doctores muy queridos por nosotros, ¿no? Y este paciente no sabíamos específicamente qué tenía, porque no había ninguna respuesta en él. Sin embargo, ya el doctor sospechaba que había un componente psiquiátrico en él. Cada vez que nosotros, todas las mañanas, buscábamos a revisarlo, este paciente no daba respuesta de nada. Lo extraño era que en horas de la noche, ya mientras todos dormían, lo miraban sentado en la cama. Acostumbraba al parecer cada vez que pasaba visita una enfermera a golpear a la enfermera. Cuando lo volteaban a ver, el paciente no hacía ningún gesto de nada. Hasta que un día el doctor, dentro de las valoraciones médicas que hacen neurológicas, es provocar de una u otra manera dolor al paciente. Y se le comenzó a provocar dolor en el lecho unguial, ¿verdad? Recuerdo haberse sentado este paciente por el dolor que sentía y abalanzarse sobre la compañera que estábamos en ese momento pasando visita a querer provocarle daño, ¿no? Ahí comprobamos que directamente este paciente era un paciente psiquiátrico y se tuvo que bajar. La costumbre que él tenía era de querer siempre tocar a las enfermeras o a las doctoras que pasaban visita por él para ahí, ¿no? Pero son pacientes psiquiátricos, por supuesto, ¿no?
Pero ahora vamos con otro segmento mucho más visto que es Azoros. Y en el caso de Azoros, pues el doctor Kenneth nos tiene una historia bastante interesante que contar. Sí, esto no pasó en el Catarino Rivas, sino que pasó en el Leonardo Martínez. El Leonardo Martínez, para los que en su momento dado cursamos por ahí, habían zonas un poquito que son bastante tétricas, ¿no? Eh, Tanto por eh, em, podríamos decir, por la cantidad de años que lleva este edificio y que muchas veces no fue remodelado. Recuerdo estar en la sala de labor y parto, y en la sala de labor y parto nosotros siempre hacíamos turnos de 24 horas o 12 horas, dependiendo a la hora que te tocaba. Pero estábamos internados. Ya se había escuchado el rumor de que en el Leonardo Martínez, y probablemente muchos lo saben, el caso de una enfermera que al parecer se suicidó, ella, y acostumbraba a andar con tacones en el Leonardo Martínez. La taconuda. Sí. Yo no creo en esas cosas, ¿no? Yo no creo mucho en esas cosas que contaban, en esas historias. Estábamos de turno y un amigo llegó totalmente pálido. Preguntamos qué le pasaba, no podía hablar, temblaba. Y decía que en uno de los pasillos que conectaba con el labor y parto, había visto a una mujer vestida que de la nada desapareció. Nadie le dio importancia a eso, ¿no? Para mí me causó risa verlo a él así, de esa forma, temblar de miedo. Y pues llegaron las 2 de la mañana aproximadamente en el Leonardo Martínez y habría que siempre ir a dejar las tomas de muestras que se mandaban a las pacientes que estaban en labor y parto. Nadie quería irlas a dejar. Pues como yo era el único que a mí no creía en eso y no me daba miedo, pues yo me ofrecí para irlas a dejar. Mientras caminaba para el laboratorio, nosotros teníamos que salir del área labor y parto hacia el otro edificio que conectaban. El laboratorio quedaba exactamente frente al área de consulta externa de Leonardo Martínez, que hasta determinada hora está abierto. De ahí todo eso se cierra y es hasta el desolado. siguiente día es desolado. Sí. No queda nadie ahí, no Sí. queda guardia, no queda nadie por ahí. Sí. En el momento en que yo iba pasando por el pasillo de la consulta externa, miro salir a una enfermera de una de las puertas que supuestamente debe de estar cerrada. Es de la consulta externa. Me está dando la espalda, camina frente a mí y yo estoy viéndola. Cuando yo me dirijo exactamente para donde ella, miro que ella agarra hacia la puerta de la consulta externa y como es un pasillo que se pierde la conexión, yo acelero mi paso y cuando yo llego, miro que todo está cerrado, las puertas totalmente cerradas. La enfermera que yo había visto probablemente no era una persona de carne y hueso, ¿no? Me dirigí hacia el laboratorio clínico y le digo a la muchacha que estaba ahí de turno, la miré un poco nerviosa y le pregunté que qué le pasaba y me decía, no, me siento incómoda por aquí. Y le digo, ¿usted de casualidad alguna vez ha escuchado de la enfermera que sale? Mire, doctor, no me diga eso, me dijo. No me diga eso porque yo hace poco miré a una enfermera por ahí. Le digo, mire, es que casualmente yo la acabo de ver, ¿verdad? Yo la acabo de ver y las puertas están cerradas, no hay nadie ahí, las luces están apagadas, todo está cerrado. Lo que hizo ella fue cerrar el laboratorio. Me dijo, doctor, lo siento, hasta las 6 de la mañana vuelvo a abrir, ¿verdad? Que haya sido cierto o no lo que miré, pues a partir de ahí creo que comencé a creer que verdaderamente sale una enfermera en el Leonardo. No sé si todavía seguirá haciéndolo. A medida se va remodelando los edificios, todas estas cosas van cambiando, ¿verdad? Por supuesto. Sí. Igual, yo recuerdo que siguiendo con esa onda, no lo viví yo, pero yo vi a las güerras, porque eran unas güerras de quinto año, que estaban turnando, que dijeron que venían de filtro, como a las 4 de la mañana. Un turno no tan movido, venían de filtro, que es donde se atienden a las mujeres que van a tener, que todavía no están teniendo. Y dijeron que se encontraron bajando por las escaleras de los pisos de hospitalización a una enfermera que venía con un niño en brazos. Igual con tacones, con medias, con su gorrito antiguo, algo desentonado el uniforme a lo más normal o que nosotros estamos acostumbrados. Y dicen que les dijo, llévenlo a la transición. Y lo agarran y yo recuerdo bien cuando todos vimos que venía una güirra con una sábana así como sin nada. Y el doctor le dice, ¿qué traes ahí vos? Y lo voltea a ver y la queda viendo a la otra. Un bebé. Dice, ¿y cómo que un bebé?
No, es que una enfermera nos acaba de dar un bebé, que no sé qué, que no sé cuánto. Ah, ya te salió la toconuda, le dice el general. No jodas, anda a turnarle. O sea, para ellos era lo más normal. Sí, Era normal. sí, de hecho los guardias, si vos les preguntabas a los guardias, para ellos eso era normal. Los guardias de Leonardo Martínez están acostumbrados a escuchar, ver cómo, creo que vos me mostraste ese video, vos, No, yo te lo mostré. de la camilla que van empujando durante el pasillo, ¿no? El video que yo te mostré es de un estudiante de medicina que él vio algo de una de las quirófanos que nos está utilizando, ¿ok? Que vio como una especie de espectro, ¿ok? Cuando ve esto, el estudiante de medicina decide grabar y cuando empieza a grabar, este espectro se mira de que lo queda viendo y se vuelve a esconder y que lo estaba de ver como diciendo, me estás grabando, ¿ok? Y al final como que le termina tirando una camilla, ¿ok? Está en YouTube. Sí, Sí, está en YouTube y pues... ¿Por qué no lo vemos así como en vivo y pones la reacción? Porque yo no lo he visto. Ah, bueno, podemos, Ajá. sí, sí, podemos. Vamos a ver. Ok, yo nunca he visto esto, ok. Ok, si tú ves ahí, casualmente es el pasillo que conecta a uno de los quirófanos. El que está Sí. a la derecha es el quirófano. Sí lo recuerdo. Ahí está, mira. Ahí es cuando ya el muchacho ya se dio cuenta de lo que está ocurriendo. Mira, Sí. Uy. ¿viste, verdad? Mira. Sí, es. Sí, o sea, no me extraña. Sí, no. No me extraña para nada, pero... Mira, ahí casualmente, cabal, se mira como es una especie de Sí. espectro humanoide, ¿ok? Y que no se mira bien. Dice que es en el Santa Rosa de Copán, pero creo que sí fue aquí en... Sí, vos me enseñaste otro también, el de Leonardo, donde se mira que van empujando la camilla. Sí. Sí, recuerdo ese también de Leonardo, de la compañía. Sí. Sí suceden esas cosas. Sí. Sí sucede en los hospitales, sucede. Pues. Tanta muerte, tanta persona que ha sido, que la han matado, que un sinfín de cosas ellos mismos se han causado daño. Todas esas cosas se ven, pues. Bueno, que la han matado fuera del hospital. Sí, por supuesto. Un hospital de traumas, pues. Pues de mi parte solo les agradezco por haber participado una vez más, doctor Aparicio. Gracias. Es uno de los más allegados al podcast, el doctor Aparicio. Y gracias, Kenneth López, por haber participado esta vez. Gracias por la invitación. Y recuerden de que este es el podcast. El podcast número 1 en San Pedro Sula. Número 2 en Honduras y número 3 en Centroamérica. Desde el estudio del Dr. Salvatore se despide el Dr. Kenneth López. Un placer, gracias y espero volver a compartir nuevamente este tiempo de amigos. Claro que sí, y el Dr. Javier Aparicio. Vemos. Nos vemos en otro episodio de Pronóstico Reservado.